Recuerdo con nitidez las imágenes oscuras y húmedas del Nombre de la Rosa de Jean-Jacques Annaud, como si siempre hubieran estado allí, en algún rincón profundo de mi memoria. La primera vez que la vi era apenas un niño, aunque no entendía entonces todas sus capas y significados. Sin embargo, algo de esa atmósfera sombría y de sus personajes me marcó, y ahora, al volver a ella, descubro que fue una película fundamental en mi formación, aunque en su momento no fui consciente de su peso. Más allá del misterio y de la intriga detectivesca en la abadía medieval, lo que más me conmueve del Nombre de la Rosa hoy, viéndola con otros ojos, es su profunda reflexión sobre el amor en distintas formas. Desde que comienza, Annaud nos sumerge en un mundo regido por reglas severas, donde la risa está prohibida y los libros son custodiados con más celo que las almas. Es en ese contexto donde Guillermo de Baskerville, Sean Connery, un franciscano perspicaz, y su joven discípulo, Atzo de Melk, Christian Slater, llegan a la abadía. Me llamó siempre la atención cómo Guillermo, a pesar de su rol como monje, se muestra abierto, curioso, amante del saber y de la razón, muy en contraste con la rigidez de los enviados del Papa. Los franciscanos, a diferencia de otros miembros de la Iglesia, son presentados como humildes y cuestionadores, en especial Guillermo, que representa ese amor al conocimiento como una forma de acercarse a Dios, algo que me hizo reflexionar incluso cuando era niño, aunque de manera intuitiva. Frente a ellos, los enviados del Papa y la Inquisición encarnan la intolerancia, el miedo a la risa, al pensamiento libre. Ese choque entre dos maneras de entender la fe me impactó desde las primeras veces que vi la película, aunque solo ahora puedo ponerle nombre y dimensión. Pero si hubo algo que me marcó profundamente, fue la historia de Atzo y su encuentro con el amor carnal. Para un adolescente como yo, que apenas empezaba a comprender el deseo, ver esa escena donde Atzo se encuentra con la muchacha del pueblo fue una experiencia reveladora. A pesar de la oscuridad que envuelve la trama, ese momento de intimidad y ternura es una especie de luz en medio de tanta represión. Es un amor que nace del hambre, del deseo, de la necesidad de tocar a otro ser humano, y al mismo tiempo está lleno de culpa y miedo. Lo interesante es que El Nombre de la Rosa, aunque parece una película sobre crímenes y secretos, en realidad está atravesada por esa búsqueda del amor en medio de un mundo que lo niega. Amor a la verdad, que persigue Guillermo incluso cuando todos quieren ocultarla. Amor al conocimiento, que se protege en esos libros secretos y prohibidos. Amor carnal, que Atzo descubre y que lo transforma para siempre. Amor incluso al otro, la relación afectuosa y protectora entre Guillermo y su discípulo, que también es una forma de ternura en medio de tanto castigo. Por eso, para mí, El Nombre de la Rosa no solo es una película de misterio o una crítica al poder eclesiástico. Es, ante todo, una película sobre el amor. El amor que se esconde, que se arriesga, que busca sobrevivir en las rendijas de la historia, y por eso me resulta tan personal. Porque sin saberlo, al verla una y otra vez desde pequeño, me ayudó a entender que amar es también resistir, es buscar la verdad, es atreverse a desear aunque el mundo te diga que no. Hoy la veo y me doy cuenta de cuánto me enseñó. Me enseñó a cuestionar, a dudar, a mirar más allá de lo que parece evidente. Pero sobre todo, me enseñó a entender el amor en sus formas más humanas y frágiles. Quizá por eso siempre vuelve a mí, como un libro escondido que uno redescubre y que sabe que debe conservarse, aunque solo sea en la memoria. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Y como escucharon, vamos a hablar de Annahme der Rose, en alemán, nombre original de la película, El Nombre de la Rosa, el nombre que se le dio
en español y como también llegó a México, una película de ya casi 40 años. La gente no sabe, pero ese es el año en el que nací también, entonces ya vamos para allá. Y del otro lado ya escucharon, y me da muchísimo gusto presentar a Mario Ayala, él es actor, cinéfilo, nos atiende la llamada desde Madrid. Mario, me encontré con un hilo suyo en X y sin conocerlo, pero viendo como la pasión que tenía por el cine primero y después por esta película en particular de la que habló, pues me atreví a invitarlo. Qué gusto tenerlo por acá, Mario. Pues nada, muchas gracias por contar conmigo. La verdad es que me hace mucha ilusión. Fíjate que voy a decir una cosa que no debería de decir casi, pero fue un hilo que hice un poco de memoria. A mí los hilos me gusta prepararlos y profundizarlos mucho más. De hecho, iban a salir muchísimas cosas que podía haber incluido en mi hilo. Pero es una película que tenía recuerdo, la había visto cuando era muy crío, cuando era muy jovencito. Yo tengo 20 años más que tú, porque si eres del 86, yo soy del 66. Y cuando la vi, pues eso, con 18, 19, 20 años, perdona, exactamente con 20 años, pues la guardé siempre con un grato recuerdo, pero no la había vuelto a ver y ahora la he disfrutado mucho más, muchísimo más. Bueno, pues Mario nos atiende la llamada desde Madrid, me da muchísimo gusto, Mario. Pues cuéntanos justamente cuál fue el recuerdo de aquella primera vez que vio esta película de Jean Jackson o de este realizador francés. Bueno, yo ya había visto de él En Busca del Fuego. Mm. A mí me gusta mucho el cine, empecé desde crío y es una película que me llamó mucho la atención porque una película sin diálogo que se desarrolla, bueno, pues en tiempos prehistóricos y me llamó mucho la atención. Entonces, por simple curiosidad, pues quise ver qué era esta película, que yo no había leído la novela. De hecho, la novela la leí posteriormente a la película, un poco el proceso contrario al que suele pasarle a mucha gente, ¿no? Y yo la recuerdo con fascinación. ¿Por qué? Porque me adentré en una película en la que vi una especie de historia, de un thriller, de una película de suspense en tiempos medievales y un poco anacrónico, ¿no? De hecho, es una película anacrónica en muchas cosas que comentaremos más adelante, pero que al envolverla en un entorno de una abadía en el siglo XIV y a mí me volvió loco, me llamó mucho la atención. La disfruté mucho, pero es cierto que luego no la volví a revisionar, pero las mejores películas son las que se quedan en el corazón y que en un momento dado dices, oye, esta me apetece volver a verla. Y ya el segundo visionado fue completamente distinto, claro, también con la experiencia que vas acumulando, el cine, la cantidad de cine que vas viendo, te hace ver las cosas con otra perspectiva. Pero la primera sensación que tuve es de haber visto algo diferente. Fíjese, Mario, y le voy a contar algo muy personal. Cuando yo me encontré con su hilo, me dio mucho gusto porque El nombre de la rosa es una película que me ha acompañado, pues sí, gran parte de mi vida. Mi mami, que está en el cielo y trascendió, era una persona que la veía a cada rato y de hecho mucho del cine de Jean Jackson, ¿no? O sea, desde El Oso, justamente aquí en México se llamaba la guerra por el fuego, algo así, pero bueno, Sí, justamente la que usted mencionó, esta evidentemente. Y después yo en algún momento, como pues, cinéfilo primigenio, llevé en su momento Dos Hermanos, que es de Dos Tigres, de Jean Jackson. ¿No? Pero esta película sí, particularmente, ahora que la volví a ver, Mario, me trajo muchos recuerdos y me puso a pensar en todo ese cine que sin ser nosotros tan conscientes, nos ha acompañado y nos ha formado. Y le voy a decir dos elementos fundamentales. Ahora que veía justamente al personaje de Christian Slater, ¿no? Atso de sí, Melk, me sentía muy cercano a él porque ese despertar sexual que tiene él, lo tuve correcto. yo cuando vi la película por primera vez. De hecho, bueno, lo voy a confesar, las escenas eróticas de la película las veía mucho por mi cuenta, como en ese despertar Claro, claro, sexual normal, que normal. tenía. Y el otro asunto, mi relación con la religión que ya platicaremos. Pero ¿por dónde quiere empezar la charla, Mario, para empezar a analizar esta película? Es que tiene muchas cosas interesantes. Desde luego, hombre, la comparativa con la novela es una parte importante porque realmente, o sea, no, es un guión bastante brillante. Hubo, creo, 15 revisiones del guión, todos supervisados por Jean-Jacques Anot, y costó mucho extraer
prácticamente lo esencial, porque no se puede reproducir la novela en cine. Es absolutamente imposible, porque toda la disquisición teológica, dogmática, filosófica que hay, es que realmente no, no carece de interés para una película. O sea, leído es maravilloso, pero en una película no. Entonces se hizo un guión bastante brillante, muy superficial cuando te has leído la novela, pero eso no implica que no sea brillante. Novela y cine son dos lenguajes y hay que acostumbrarnos a estos que dicen siempre, bueno, es que la película no tiene nada que ver con la novela. Bueno, es que no tiene que ver nada con la novela. Nada, o sea, jamás tiene que ver con la novela. ¿Por qué? Porque además es la visión de una, dos, tres, cuatro personas, el guionista, el director. Cuando uno lee una novela, sobre todo antes de ver cualquier otra cosa, ¿qué es lo que tiene? Pues crea sus propias imágenes. Es muy difícil que coincidamos en imágenes. Entonces, bueno, no sé, para analizarla, pues ya te digo, podemos verla desde un punto de vista, yo la dividiría en dos partes, en lo que es meramente un thriller y lo que es meramente una parte más dogmática, religiosa y muy interesante. Muy interesante porque estas disquisiciones entre benedictinos, franciscanos, con el Papa por el medio, tuvieron mucho interés y fue una época muy viva. Siempre se habla de lo medieval como oscurantismo y realmente hubo un debate muy vivo y hubo personajes de gran abolengo que dieron muchos libros muy importantes hoy en día. Quiero arrancar justamente por eso que menciona y aprovechando que usted es actor, ha pasado por el teatro, cine, Mario. em, Esto de los lenguajes me parece muy interesante. Yo también, cada vez que alguien me dice es que no se parece al libro, yo digo, bueno, pues es que para eso está el libro, ¿no? O sea, si quieres que se parezca al libro, pues lee el libro. Y ya para qué necesitamos replicar eso. Em, y en el tema sobre todo de, porque pues también usted sabe que el lenguaje del teatro es uno, el lenguaje del cine es otro. Correcto. ¿Qué riqueza extrae usted particularmente de la película, más allá de la novela del italiano Umberto Eco, que bueno, pues está llena de muchos diálogos y frases que son para apuntar y que de alguna manera se pueden trasladar al guión, pero qué particularidades encuentra usted en la versión cinematográfica, Mario? Hombre, particularidad es la sencillez. Mm, Vamos a ver, Humberto Eco es un erudito. Es un erudito, la mayoría no, pero gran parte de la obra hay mucho latinajo que decimos aquí, hay muchas expresiones en latín. ¿eh? mm, Y Humberto Eco es de los que, además, vamos a decirlo entre comillas, porque puede sonar mal, alardeaba mucho de su cultura, ¿no? mm. Entonces le gustaba aplicarla. ¿Qué pasa? Al llegar al cine, tú cuando haces cine, tratas de llegar al gran público. O sea, no tratas de hacer una obra para análisis semiótico, como era un poco lo que estaba haciendo, con parte de lo que estaba haciendo en esta obra. Entonces, ¿cuál es el acierto de la película? Es exprimir o sacar la esencia de una novela excesivamente compleja, porque lo es compleja, donde se tratan temas muy importantes, muy eruditos, y en el cine que logran, pues disfrazar a través de un thriller una historia realmente interesante. Ese es el éxito de esta película. El libro, según lo lees, es infumable, no, es que no es la palabra, ahí me he equivocado. Es un libro muy complejo, que Mm. requiere mucha atención. Y lo que se ha hecho es un producto ligero, ameno y que, ojo, no olvida casi nada del libro. Y eso es un éxito para mí. Entonces pienso un poquito, yo no he leído la novela, Mario, pero pienso entonces un poco que Humberto Eco es como el reflejo, o más bien William de Baskerville, el personaje de Sean Connery, es como el reflejo de Humberto Eco, ¿no? Porque es este erudito que quiere como alardear un poco y que bueno, al final termina siendo un poco el tema también dentro de la película. Vamos a ver, Guillermo de Baskerville, en realidad, es el alter ego de Guillermo de Ockham. O sea, es Mm, que es Guillermo de Ockham, que por eso, bueno, ahí viene su nombre, que esto ya es más conocido, ¿no? Que tanto, o sea, el Guillermo de Baskerville en una parte es por Guillermo de Ockham, lo que respecta a Guillermo, y luego por otra, lo de Baskerville es un homenaje a Sherlock Holmes mm. del perro de los Baskerville, ¿no? Pero bueno, en realidad el alter ego aquí se refiere sobre todo a Guillermo de Ockham, que también fue un franciscano, como el personaje,
también británico, como el personaje, y que escribió mucho, o sea, hizo muchos libros sobre teología, sobre la razón, sobre la lógica. O sea, que era un personaje que realmente plasma a Umberto Eco con mucha inteligencia, lo plasma en Guillermo de Baskerville. Y es muy interesante. Prácticamente casi todo lo que sale en la película, evidentemente no es real, sobre todo la trama de la abadía, pero sí los razonamientos y las discusiones son completamente basadas en textos. ¿eh? Lo único, sí que eso ya lo comentaremos después, es lo del libro de Aristóteles, que es también muy interesante. Pero vamos, Guillermo de Baskerville es Guillermo de Ockham. No hay dudas al respecto, ¿eh? No hay dudas al respecto. Guillermo de Ockham, filósofo, lógico, teólogo, fraile franciscano inglés, conocido esencialmente por ser el representante del nominalismo frente a las Correcto. escuelas tomistas y escotistas, y bueno, por la navaja de Ockham, que era un principio metodológico innovador, y sus obras significativas en lógica, medicina y teología. Un gran pensador que además vive en esa etapa y que qué bueno que toca ese tema. Nuestro podcast es, y digo nuestro podcast porque usted ya es parte de este podcast, querido Mario. Muchas gracias. Este em, es de historia y cine, y cine e historia. Entonces, hay un gran, si bien es una obra de ficción, hay muchos elementos históricos que está metiendo Humberto Eco Uh -huh. en la película, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 bueno, mete mucho porque el planteamiento que hay en la película del encuentro entre benedictinos, franciscanos y el papado, estos encuentros fueron reales. O sea, es que hubo una serie de debates y mucho más duros de lo que se muestra en la película, ¿no? Luego también muchos de los personajes, aunque no sea el papel, o sea, lo que dice la novela o la película no es lo que realmente fueron, los nombres están tomados prestados de personajes que existieron. O sea, Bernardo Gui, el papel que hace F. Murray Abraham, es un inquisidor que existió, en realidad, o sea, existió bastante duro. Y de hecho, la vinculación más graciosa, más graciosa o más curiosa de esta película es que él fue uno de los que llevó el proceso de Guillermo de Ockham. Entonces, todo está bien montado. Es decir, Eco como historiador también que lo era, o por lo menos aficionado, no era un historiador, era más un semiótico, se dedicaba más al lenguaje, al análisis de los símbolos en el lenguaje, pero realmente unió muy bien ciertos personajes para crear un producto realmente brillante. O sea, una novela, porque no deja de ser una novela de ficción, pero realmente brillante, utilizando elementos reales. Sí, totalmente. Y si quiere, para ir justamente, ya que estamos hablando del elemento histórico y ya que mencionaba este tema de la religión, a mí siempre me pareció en su momento muy interesante, si bien exactamente no vemos como a profundidad la discusión teológica que se está dando entre estas distintas órdenes, sí mucho a partir de lo de William de Baskerville, encontramos justamente pues esta queja un poco, por ejemplo, me acuerdo de esta escena en la que están viendo cómo de la abadía salen los desechos y van hacia los campesinos pobres que están en esta parte, y Guillermo de Baskerville con una gran ironía dice, ah, mira, otro gran regalo de la iglesia a los pobres, ¿no? Por cierto, y esto quiero enmarcarlo, digo, sin querer se está dando en un momento muy interesante también en la iglesia en general. Estamos grabando el episodio el 27 de febrero. Ya ustedes lo escucharán en algún momento en el futuro, pero lo menciono porque, pues en estos momentos con la salud del Papa Francisco, está viendo también una serie ahí como de discusiones, ¿no? Porque él se presentó como, bueno, franciscano, ¿no? Por Sí, sí, cierto. sí. Sí, sí. Y con toda esta discusión de, bueno, ahora qué va a pasar, ¿no? Un retroceso más hacia el conservadurismo de la iglesia. Esto sigue sucediendo, estas discusiones, Mario. Sí, 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 siguen surgiendo. O sea, la iglesia es una entidad viva donde hay unos lobbies de poder muy grandes. No sé si has visto Cónclave, la película Cónclave, no sé Sí, si la sí, has visto. sí. Pues esto es pura realidad. O sea, la iglesia también es política. O sea, y la política siempre se basa en las ideas. La iglesia tiene ideas contrapuestas, hay gente que prefiere mantener un perfil más clásico, más tradicional, y hay gente que quiere que la iglesia evolucione. De hecho, ahora hay una corriente muy grande en la que dicen que el próximo papa
casi con toda certeza, cosa que yo para mí es discutible, será negro, será de color negro, ¿no? Entonces, porque sería un poco ya una ruptura de un elemento que siempre ha estado por ahí debajo, ¿no? Es decir, ¿por qué no accede cuando, ojo, la iglesia en África es muy importante y en países de raza negra donde tiene mucha importancia y tiene mucho valor? Entonces, sí existe esa discusión, siempre existirá. La iglesia, ya te digo, se ha mostrado durante mucho tiempo ajena al pueblo. Y ahora hay una corriente importante que dice que es que hay que empezar a escuchar, hay que vivir más en paralelo. Quizás no puedes ser exactamente estar a la misma altura de los avances de la sociedad, pero no puedes descuidarlos, porque la gente joven hoy es menos receptiva no a los cambios, a los sacrificios. Y yo creo que la iglesia tiene que ser más asequible, menos temerosa, que es un poco algo importante en esta película. La iglesia basa todo su poder en el miedo. Eso con los siglos ha ido cambiando, pero todavía no hemos llegado al punto de encontrar esa facilidad de diálogo con la iglesia y mucha gente también hace un juego sucio con esto, ¿no? Y todos tienen, porque oye, cada religión tiene sus historias y no son accesibles. Parece que la única que no lo es el cristianismo y eso es absolutamente injusto. Pero sí, la iglesia sigue evolucionando y yo creo que dará el paso, dará el paso. Con nuestro Papa actual, yo creo que el paso se ha dado un pequeño paso importante. De hecho, ha roto con muchos tabúes y ha tenido contestación de muchos fieles y de mucha parte de la Iglesia, que no ha gustado en absoluto. Pero bueno, efectivamente estamos ahora en un momento crítico importante, porque un fallecimiento del Papa ahora abriría otra vez un debate brutal con el tema del concepto de Iglesia hoy en día. Sí, a mí siempre me ha apasionado mucho la historia de las religiones y bueno, en particular la de la cristiana católica, justamente por todas estas cosas que los llevaron a convertirse en lo que fueron, ¿no? Con tanto poder y en lo que, bueno, ha ido derivando. Pero, por ejemplo, me acuerdo que en la película siempre me llamó la atención, Mario, la mención de los dulcinistas, ¿no? Esta congregación Correcto. religiosa que pues, se nos presentaba como una especie como de Robin Hood, ¿no? Porque a finales del siglo XIII y primeros del XIV robaban a los ricos para dárselo a los pobres y tienen también un protagonismo importante en la película. Sí, sí, de hecho, vamos, por eso se castiga en el mundo, o sea, en la historia real, por eso se castiga a Guillermo de Ockham, ¿no? Por ser defensor también de los dulcinistas y esa filosofía tan franciscana que la Iglesia no debe tener esos elementos tan de riqueza, ¿no? Porque es verdad que el Vaticano es un mundo completamente diferente a lo que es el resto de la Iglesia, ¿no? Tiene no sé cómo decirte exactamente, ¿no? Pero elementos externos, ¿no? Que da a entender que son ominosos, que tienes, que lo importante es mantener un concepto visual demasiado barroco ya y trasnochado, ¿no? Cuando yo creo que ahora lo que funciona, como se ve en la vida misma, las ONG son gente sencilla trabajando para los demás. Y esa labor la Iglesia lo hace muy bien en muchos sitios y está muy callada. Pero el foco, digamos, la linterna o el faro que ilumina el mundo es el Vaticano. Y el Vaticano debe de cambiar un poco más. Debe de hacerse más llano, más sencillo, más franciscano en concepto. Más franciscano en el concepto. Y, y joder, va a costar, va a costar porque al fin y al cabo es lo que decimos. La Iglesia, como cualquier otro estamento y como otro Estado, es política. Y los que están arriba les cuesta mucho renunciar a lo que tienen. Eso pasa, ha pasado y pasará, por desgracia. Sí, sí, sin duda, en la película hay un momento muy poderoso, digo, como bien ya relató Mario, no es el foco central de la versión cinematográfica de Jean-Jacques Anod, pero hay un momento en el que están discutiendo los enviados papales con los franciscanos en la abadía,
sobre la pobreza de Cristo, ¿no? Y hay un momento en el que inclusive dice, no, es que tenía un monedero, ¿no? Y entonces ya como tenía un monedero, pues entonces ya eso justifica todo lo demás, ¿no? Que por cierto es muy apabullante estar en el Vaticano. Recién tuve la Sí, oportunidad y no sé, yo no me sentí tan cómodo, no fue como de las cosas más disfrutables que tuve, Mario, porque primero está lleno de gente, eh, y no sé, es como muy apabullante y a mí me gusta más pensar justamente en la visión que tenía un personaje como Guillermo de Baskerville basado en Guillermo de Ockham. es correcto lo que has dicho. Yo he estado varias veces porque... Y yo donde estoy a gusto en el Vaticano solo es en un sitio, en los museos vaticanos. Ujú. Ahí me siento feliz. Ahí, primero, porque veo arte que me fascina, Sí, y segundo, porque veo también lo que el hombre puede conseguir a través de la religión, trascendiendo al arte, ¿no? Eh, es verdad que tú entras en la Basílica de Roma y es que es todo tan grande, es sí. todo tan eso, lo que dices tú, apabullante, que no te sientes cómodo, no te sientes cómodo, porque no es lo que buscas, tú buscas, si, es más, si buscas introspección y reflexión, es muy difícil de encontrar en un sitio así, porque todo te llama, miras esas columnas, buah, es la leche, pero bueno, sinceramente, la película lo que sí hace es abrir ese debate, que sobre todo el debate lo que trata de, para mí el debate más importante en la película, aparte de lo que acabas de mencionar tú, es el debate entre dogmatismo y razón. O sea, hay una parte que son los benedictinos, que son muy dogmáticos, que aceptan el conocimiento que existe hasta ahora y se convierten en guardianes del conocimiento a través, como vemos en la película, de la biblioteca. Es una película llena de símbolos, símbolos. La primera vez que llega allí Guillermo de Baskerville y se le cierra la biblioteca, es un símbolo de cerrar el conocimiento al mundo, ¿no? O sea, esto yo sé que existe, y puedo juzgar si es bueno o malo, pero vosotros no, por si acaso. Por si acaso, la cultura es lo único que da razón a la gente. Es lo único que te permite ver o discernir entre lo que está bien y lo que está mal, sin maniqueísmo. O sea, todo es justificable en un momento dado. Pero realmente esta película, si entra en algo, es en eso, ese debate entre la razón, entre la lógica, entre, entre el razonamiento, sobre todo, frente a la fe pura. ¿La fe pura qué es? Porque la fe, por propia definición, es creer en algo sin preguntarse el por qué, ¿no? O sea, Ujú. yo parto de una base que todo el mundo que cree no se plantea todos los días, oye, ¿y dónde vivió Cristo? Si es la sábana santa, no sé qué. Que a mí creo que la fe es otra cosa. La fe es creer, por educación, por lo que sea, o por convicción. Me da un poquito igual. Pero aquí lo que se trata es que eso no puede ser porque la fe es perfectamente válida, ¿no? A mí me vale la fe. Ujú. Ahora bien, eso no puede ser una puerta o un muro que cierre el conocimiento, porque el conocimiento, en muchas de sus facetas, de sus raíces y de sus ramas, lo que ha abierto es bienestar. O sea, que a alguien le quemen como a Servet, por decir que, por hablar de la circulación de la sangre, porque decían que no había circulación de la sangre, tú date cuenta de eso, que es lo que significó. O que digan que la Tierra no, ya sabemos las teorías estas, que había heliocentrales, bueno, que el Sol no era el centro del universo, sino era la Tierra. Todas estas cosas, y Copérnico tuvo que ceder. O sea, quiero decirte, yo esa faceta de la Iglesia no me interesa, la parto y además la critico. Pero sí fueron los benedictinos, y aquí se demuestra, fueron guardianes del conocimiento. Incluso hablan de este libro de Aristóteles, que por desgracia en la realidad está desaparecido. Se sabe que se escribió y se intuye que hablaba de la comedia, pero el libro segundo de la comedia, de la poética, perdona, de Aristóteles, ese libro no está, no existe. Insisto, se sabe que se escribió, pero no existe. Y es otro elemento que utiliza un eco de una manera maravillosa, o sea, maravillosa, porque da a entender que solo quedaba uno y este lo tenían los benedictinos, ¿no? Mira, para mí sabes lo que es la cultura, sabes lo que es el saber, sabes lo que es el conocimiento, es esa actitud que tiene Guillermo de Baskerville,
cuando entra a la biblioteca y empieza a pegar Mm, saltos como un niño pequeño. Eso sí. es la cultura, eso es el cine para mí. A mí el cine a veces me produce esta sensación, ¿no? Cuando veo una película que digo, Dios mío, ¿qué es esto que he visto? ¿No? Entonces, todos somos niños y con la cultura o el acceso a la cultura debe ser lo más llano posible para que podamos nosotros estudiar, prepararnos y crecer. Y yo creo que esta película es uno de los temas que se trata. Sí, ya vamos al tema de los libros porque es importantísimo, pero quería detenerme, Mario, justamente en lo que mencionaba. Antes de entrar a grabar, platicábamos fuera de la grabación sobre el tema de, por ejemplo, cómo en X, antes Twitter, eh, pues hay mucho contenido y hay mucho saber que está ahí, pero de repente se llena de ese odio, ¿no? Y que es interesante porque la película la vemos basada en una obra de 1980, ya la película con 40 Ujú. años. Es muy vigente en todos esos temas porque a nivel político, justamente en diversas partes del mundo, se confunde esa fe con el asunto de tú tienes que hacer esto porque es así, porque si no estás en contra de nosotros, esa división. Y el personaje de William es muy interesante y tiene esta frase que me gusta mucho cuando está reflexionando y dice, ideas, porque está hablando de las ideas que están en los libros, que podrían hacernos alentarnos a dudar, dice. Y se lo dice a Atso y cierra, la duda, Atso, es la enemiga de la fe. Y es la enemiga de muchas otras cosas, ¿no? O De sea, muchas otras cosas. Eso. y la duda nace del saber y del conocer, Mario. No, no, sí, lo que has dicho es perfecto, precioso y perfecto, las dos cosas. Porque además Axo es una película que tiene mucha simbología. Yo luego a ver si nos da tiempo a hablar un poco de mucha de la simbología que tiene esta película. Y Axo precisamente es parte de esa psicología, perdón, de simbología. Axo es el despertar del conocimiento. Axo es lo que representa en la película, ¿no? Alguien joven que lo que hace es abrirse y no por ello tener cierta crítica, porque critica a su amo Sí. eh, o a su mentor, vamos a decir, más que a su amo, a su mentor, ¿no? Entonces, eh, es maravilloso el poder entender, ¿no? Que nosotros, a través de los libros, libros que, como anécdota voy a decir, son los libros que aparecen en la película, son los que más retrasaron el comienzo de la película. Mm, Porque no sé si lo sabes, se encargaron hacer unos códices a una abadía en Italia, creo que se llamaba, de memoria te lo digo, no sé si era Proglia o Proglia, no lo sé, algo así. Se encargaron de hacer unos códices en los que tardaron 5 años. De hecho, en el rodaje hubo el robo de una de las páginas que estaban pensadas que salieran en la película y tuvieron que repetir. Y wow. tardaron casi un año en hacerlo. Casi un año. Porque, claro, estos trabajos de amanuenses con dibujos y con todo eran de una calidad, eran facsímiles de una calidad excepcional. Entonces, todo está muy cuidado en la película. Todo te lleva a lo mismo. Simbología, sigo hablando un poquito de ella. La escalera. Mm, La escalera es simbología. ¿Por qué? Porque el acceso al conocimiento es complicado. Muchas veces es engañoso. Muchas veces te lleva, tú cuando aplicas el método científico, te lleva a un sitio al que ves que no hay salida. Tienes que volver atrás para intentar ir por otra salida. Esta escalera, que es conocida, bueno, se llaman escaleras de Escher, ¿no? Son unas escaleras especiales que no se pueden representar en 3D, o sea, no tienen una representación lógica. ujú. En 3D solo se puede representar en dos planos, en 2D, y, y es otra simbología muy importante que una vez que cruzamos la puerta y entramos a la biblioteca, que es el conocimiento no es tan sencillo. Mm, El conocimiento lleva un tiempo, el conocimiento lleva una investigación, lleva el saber cuál es el camino adecuado para llegar al punto que nosotros queremos enfrentar. Entonces, ya te digo, o sea, está todo lleno de cosas realmente maravillosas, maravillosas. Y, bueno, y mil cosas más que, o sea,
que es que se podría hablar. Yo me volvería loco hablando de esta película. Pero también quiero que digas tú cosas, porque a mí me gusta, quiero saber más de lo que opinan la gente. Yo lo que más o menos opino lo tengo claro y lo comparto contigo con las personas que te siguen. Pero también me gustaría saber qué es lo que tú opinas de todo esto. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa breve, querido Mario, y voy justamente con un elemento para conectar lo que bien mencionas. Estoy con el gran Mario Ayala, actor cinéfilo, que nos está acompañando para esta charla sobre el nombre de la rosa. Ya regresamos, estamos en pantalla y memoria. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. www.enriquefigueroa.mx. ¿Pero qué tiene de alarmante la risa? La risa mata el temor, y sin temor no puede existir la fe, porque sin temor al demonio ya no se necesita a Dios. Y continuamos platicando de El nombre de la rosa, esta película de Jean-Jacques Annaud. Estamos escuchando un poquito de la música, que también es muy importante en la película de James Horner. ¿Algo que quiera comentar brevemente sobre la música, Mario? Pues mira, es curioso porque James Horner, que siempre ha trabajado bandas sonoras muy electrónicas, muy de texturas, se adentra, claro, en un mundo donde eso no funcionaría per se. Entonces, introduce elementos realmente maravillosos, esas campanas, esa zanfona, que es un instrumento medieval, y logra momentos realmente brillantes. O sea, hay un tema que se llama así, se llama el Scriptorium, que es maravilloso. O sea, esa campana además que hace ese ruido de pa 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 pan, pa 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 pan. Es como una introducción al misterio, porque es cierto que no es una banda sonora grande y extensa, porque está muy bien utilizada, se utiliza solo para ciertos y determinados momentos, y no es invasiva, es una banda sonora que realmente está colocada en los sitios que debe. Pero vamos, James Horner aquí empezó un poco a tirar hacia arriba de su carrera, porque hasta entonces, pues ya te digo, había hecho pequeñas cositas y de poca importancia en realidad. Sí, pues ahí estamos escuchando algo de James Horner con la banda sonora de esta película. Y me pedía añadir algunos elementos, Mario. Y Sí. A partir de lo que usted me platicaba, me quedé pensando en otro de los grandes temas y le confesaba un poquito también mi despertar cuando veía esta película más joven. Y voy a citar esto que dice el personaje de William de Baskerville. Dice, le vuelve a decir a Atso, después de que tuvo justamente este encuentro con la chica y que se abre Atso a confesarle a William el asunto, que por cierto eso me parece muy bonito, porque le dice, lo puedo hacer en confesión, y William le dice, preferiría que me lo dijeras antes como amigo, ¿no? Que es muy bonito ese momento. Y pues le habla del amor y le dice, qué pacífica sería la vida sin amor, Atso. Qué segura, qué tranquila y qué monótona. Me encanta eso porque justamente está hablando de eso, ¿no? O sea, sí, a ver, todos nos hemos enamorado de distintas maneras y formas. Y sí, o sea, ese amor y el amor en general, porque a eso voy un poquito con esta interpretación de lo que le dice William. El amor en muchas formas, o sea, aquí sí está el personaje de Atso encontrándose con este amor que después pues ya no volverá a tener, pero que se le queda marcado. Pero por el otro lado está el amor de William,
como viendo a Atso como a quien está cuidando, pero también como una especie de hijo, y sobre todo su amor por el conocimiento, por los libros, como ya mencionaba, es muy desgarrador verlo sufrir cuando se están quemando los libros porque los ama muchísimo. Pero justamente ahí es donde sí, o sea, Atso representa este despertar del conocimiento, pero también en gran medida para mí representa el amor, porque es quien se está enamorando de distintas cosas y también justamente en esto pues lo está cuestionando, ¿no? Y no es no es algo sencillo. O sea, así como usted decía del conocimiento que no es sencillo, que lleva un trabajo, lo mismo el amor, y por recordar a un autor que me gusta mucho, Rainer Maria Rilke, también alemán como la película, Rainer tiene una carta que yo siempre recuerdo cuando él habla del amor que le escribe a su hermano Friedrich después de que se divorció, y le dice: Friedrich, es que el amor es trabajo constante, ¿no? Es no solamente el dejarse llevar. Entonces, de alguna manera esto también está presente, el amor en la película, el amor también de William por su religión, como usted dice. O sea, no estaba peleado con la religión, es un hombre muy de fe, es un hombre que justamente lo que quería eso, pero su visión era distinta, era más de amor, menos de, pues como se nos va mostrando con la presencia de los hombres del Papa que llegan ahí, que inclusive en la vestimenta se ven diferentes, ¿no? Eh, Digo, ya tocando un poquito de la escena final, el enojo del pueblo con la gente de la Inquisición, ¿no? Inclusive William dice: yo fui parte de la Inquisición, pero la Inquisición no era castigar, era guiar, otra vez como ese padre amoroso, ¿no? El amor creo que es un tema importantísimo en la película, Mario. Es que el amor es uno de los grandes temas universales. El amor siempre está, siempre, siempre está. Realidad, guerras, conflictos, avances técnicos, tecnológicos, el amor siempre ha estado, siempre, siempre ha estado. Eh, y yo que soy un poco, no sé cómo decirte, ¿no? Pero si me tuviera que describir, me describiría como una persona que me baso en lo emocional por encima de todo. Para mí Chócalas. es, claro, para mí es lo más importante en la vida. Si no tienes vivas las emociones, no puedes disfrutar no puedes disfrutar del arte, no puedes disfrutar de la música, no puedes disfrutar de una persona en cualquiera de sus facetas, ¿eh? O sea, no solo hablo del amor, digamos, del amor entre parejas, sino simplemente del amor con un amigo, del amor eh, por, por, por ciertas personas que incluso a veces conoces de primeras, ¿no? Y se establece un vínculo que es fundamental. El amor, sobre todo el amor carnal, por decirlo así, también fue uno de los grandes enemigos de la Iglesia. O sea, algo que la Iglesia luchaba contra él porque luchaba, y digo luchaba, porque es algo que, como bien hemos dicho ambos, está ahí y no puedes evitar. Sí. Y no puedes evitar. Claro, ellos se someten a través de la castidad, se someten a decir, bueno, yo renuncio a esto, pero luego ya dentro, cuando pasan los años, cuando siempre hay un momento de debilidad, ¿no? La fe ayuda, pero por encima de todos, hasta el mismo Jesucristo fue un hombre. Y el hombre tiene derecho a amar y amar carnalmente a alguien, o sea, tiene ese derecho. Y es otro de los temas que se plantea y es muy acertada tu puntualización, porque es verdad, cristalizado en Atsu, ¿no? O sea, porque además es un despertar también a la carne brutal. Bueno, también hay una anécdota muy buena de esto. Perdona bueno, que la diga. Yo si en algún momento ves que digo algo que es menos interesante, me cortas, que No, para nada. yo hablo muchísimo. En bueno, en el casting de la película, ya sabes que el papel de la chica lo hacía una actriz chilena, Valentina Vargas, Ujú. y estaban seleccionadas tres chicas, ¿no? Entonces, la primera prueba, hay que entender que Slater tenía 17 años, o Sí. sea, que era un imberbe, como se dice aquí, ¿no? O sea, estaba poco despierto a estas cosas. Y cuando hace la prueba con Valentina Vargas, ¿qué pasa?
que se quedó absolutamente flipado y enamorado de ella. Y su madre, que era representante, la madre de Christian Slater, que era representante de actores, le pidió por favor que las otras dos no fueran a la prueba, que él quería hacer la escena con Valentina Vargas. Y así fue. Hicieron ahí una especie de contubernio, para que las otras dos no se presentaran y al final se quedó con el papel Valentina Vargas. Pero vamos, que la escena es muy natural. Ojo, es una improvisación, ¿eh? No, no se puso a Not, dio instrucciones a Valentina, pero ninguna a Christian Slater, porque quería precisamente, al ser una persona joven, ver cómo se desenvolvía en una situación realmente para la época bastante explícita, porque es una escena bastante explícita, interesante, bien montada, bien coreografiada y realmente que dice mucho. Hay mucha gente que dice que le sobra de la película. A mí no me sobra para nada. No. Para nada. Para nada. Para nada. Y no por la escena en sí, ni por lo que hacen en la escena, sino simplemente por lo que significa. Y también para que entendamos que quien decide prescindir de esto es un esfuerzo realmente notable. O sea, es un esfuerzo grande. O sea, porque ¿por qué dicen muchos abades eran gordos y tal? Porque todos sabemos que cuando te falta algo lo compensas con otras cosas, ¿no? O sea, y es algo muy natural. Y yo creo que es una escena también muy importante, muy crucial y que aporta muchísimo, muchísimo a la película. Bueno, no sé, también del casting no hemos hablado un poco porque eso, vamos, hay cosas increíbles del casting. Ni de lejos era Sean Connery era la persona elegida para el papel. De hecho, era la ultimísima de las ultimísimas elecciones. La que más se quería, bueno, estuvo propuesto hasta Marlon Brando, que yo no sé cómo Marlon Brando podía haber hecho esto, sinceramente. Es un gran actor, es un actor brutal, pero yo creo que no le pega el papel en lo más mínimo. El que estuvo más cerca de hacerlo fue Robert De Niro. Fue Robert De Niro. Pero Robert De Niro pidió acceso absoluto al guión. Es decir, que cuando él veía algo que no le gustara, él podía modificarlo. Y la modificación que planteó más importante, para que veas cómo son las cosas, es que la última escena sería un duelo a espadas entre Bernardo Gui y Guillermo de Baskerville. No, bueno. Y le dijo a Nod, mira, De Niro, hasta luego. Y ahí acabó toda la historia. Seleccionan a Sean Connery y parte de la producción quiere retirarse porque no creían en Sean Connery, porque era un personaje muy estigmatizado por James Bond y que además estaba en un momento de la carrera muy bajo. No había hecho nada interesante. Y le defendió a Nod porque hizo una audición, por lo visto, bestial. Tenía que leer más de 20 páginas y en la tercera página dijo, basta, eres tú lo que estaba buscando. Así que es muy curioso. Y ya te digo, el casting fue complicado porque luego también hay una cosa muy importante, simbólica, y es que todos son muy feos, los secundarios. Todos son muy feos. Y no está hecho al azar tampoco. O sea, no es una cosa que digas. O sea, esto era una cosa importante. Sobre todo, bueno, el papel maravilloso de Ron Perlman. Sí, Que es te iba a decir que de Ron Perlman no ibas a hablar, ¿eh? Yo, imposible no hablar, porque aparte, yo creo que le descubrí en esa película. Bueno, no le descubrí porque en El Oso también, digo en El Oso, perdón, en El La Busca del Guerra del Fuego, Fuego. también sale y bueno, lo que pasa es que yo ahí no me fijé tanto en él, pero aquí sí que di un paso adelante y de hecho en la novela es mucho, mucho más importante este papel, el de él, porque claro, sí que habla del dulcinismo, habla de los dulcinistas, ¿verdad? Y entonces se cortó mucho porque los productores decían que era muy grotesco, que era un personaje que no aportaba, y él hizo un trabajo brillante porque saliendo poco, porque sale relativamente poco la película, es un personaje que todo el mundo recuerda. O sea, yo creo que si te preguntan, dime 4 personajes de la película, todos dirían, pues Guillermo de Baskerville, probablemente Fernando Gui, Salvatore, y luego por lo que todos queremos, a Valentina Vargas. Y el resto vamos, están en la memoria porque es un reparto muy importante. Está Michael Lonsdale, el que hace de Jorge de Burgos, que por cierto, está dedicado este personaje a este, ¿cómo se llama? Ay, por Dios, al escritor, a Borges. Está dedicado a Borges. ¿eh?
¿Y por qué? Porque Borges, en Argentina, en la época de Videla, era el encargado de todas las bibliotecas de Argentina. Mm. Y entonces se dice que él algunos títulos los mantuvo cerrados de acceso al público para no incomodar a la dictadura argentina. Wow. O sea que hay mucho, ya te digo, todo está, y ojo, que tenía una muy buena relación Eco con Borges, ¿eh? O sea, no es que dijera, no, es que el odio, no, no, pero vamos, estaba todo muy bien atado por Eco, a la hora de dar los nombres a los personajes. Sí, bueno, rapidísimo nada más sobre este elemento. Hay un gran cuidado de Eco en los detalles, porque de Eco y en la película, porque por ejemplo, Bernardo Gui, históricamente, cuando está fuera y que tiene que encajar con los hechos que están sucediendo en la película, leía yo que en el momento en el que está fuera, esta escena en la que están en la cocina destripando a un cerdo, ¿no? Sí, sí, sí. No coincidía con la época, o sea, no es algo que sucediera en el tiempo en el que Bernardo Gui estaba fuera porque tenía que hacer frío. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues poner la abadía en lo más alto, ¿no? Y que son de esas cosas que uno no está pensando, ¿no? Pero que me parece un gran detalle en el cuidado, valga la redundancia, de los detalles. De los muchos elementos que mencionó Mario, y que bueno, lamentablemente como dice, o sea, creo que habrá que hacer una segunda parte de los nombres de la rosa, pero hay algo que me gusta mucho. ¿Qué es esto? Otra vez regresando al tema de la religión y de la institución. Yo siempre que critico eso, me voy a la institución, ¿no? A este grupo Estoy, poderoso estoy contigo. y en todas las Estoy contigo. religiones, ¿eh? O sea, en todas las religiones. O sea, creo que todas las religiones tienen cosas muy ricas, pero las instituciones y el poder que se les ha dado, creo que es donde se debe hacer la crítica. Hay un duelo, y ahora que decía lo del duelo de espadas que quería el Robert De Niro, pues sí hay un duelo entre el personaje de Guillermo y Bernardo. Ujú. Pero es un duelo mucho más rico que es este duelo de palabras, ¿no? Que se da en el juicio y que después de lo que vamos conociendo el personaje de William, del pasado que tiene y del riesgo que hay, pues no se toca, ahora sí que no tiene miedo y finalmente enfrenta a Bernardo con argumentos muy interesantes, ¿no? Y luego también este otro que tiene con el personaje de Jorge, del venerable Jorge, cuando ya se encuentra con el libro que mencionábamos de Aristóteles, que pues también es muy interesante lo que mencionaba de que pues existió, pero no hay copia y demás. Este, muy interesante porque están hablando de la risa y porque pues la detesta el personaje del venerable Jorge, porque dices que nos hace ver como los monos, y Guillermo dice, pues los monos no se ríen, eso es más bien humano, ¿no? Y luego dice, bueno, pues Cristo en una de esas pudo haberse reído. Y él dice, no, pero no lo dice en la Biblia. Y dice, es un debate muy interesante porque pues los dos son muy conocedores de los textos, pero es otra vez esta cosa de deshumanizar algo que debería ser muy humano, ¿no? Y lo mencionaba usted en el acto de la castidad y todo esto, que inclusive todavía son debates que se están, o bueno, Sí, que son sí, sí, recientes, ¿no? sí, Eh, sí. permitir a los curas que se casen, todos estos elementos. A ver, quizá voy a sonar un poquito ay, otra vez Enrique hablando de Star Wars, pero me acordé mucho de la relación de, Todo lo que quieras. De Star Wars puedes hablar todo lo que quieras. muy Fan bien, absoluto. Fan absoluto. me acordé del personaje de Qui-Gon Jinn, interpretado por Liam Neeson con Obi-Wan Kenobi. Pensaba en esta relación entre William y Atzo de la misma manera, porque también el personaje de Qui-Gon Jinn en las precuelas es el que está poniendo en duda a la Orden Jedi, ¿no? Está diciéndoles, es que ustedes se han deshumanizado muchísimo y lo que necesitamos es justamente eso, que es un poco la misma crítica que se hace sobre la iglesia, ¿no? O sea, porque, a ver, recuerden que los Jedi no permitían a Anakin que se enamorara, ¿no? Entonces es un poco lo mismo no deberían ser estas cosas que nos acercan y que nos son más humanos, ser más humanos también y no tan, pues sí, deshumanizar cosas que son tan naturales, ¿no? No se toca mucho, pero se habla también de la mujer con la figura de la Virgen de piedra que vemos ahí en la película. Y también dice, bueno, bueno, William le dice, ¿tú crees que un ser tan excepcional como la mujer
no tenga algunas virtudes, ¿no? O Sí, sea, ¿no? Porque pues la están demonizando a cada rato, a la pobre, que eso también es muy importante, el personaje de la campesina no tiene voz. O sea, es un correcto. personaje a la que Muy, se le niega. Bernardo le dice a los tres condenados a la hoguera por la Inquisición, les pregunta, y a ella es la única a la que le dice, sabe que no le va a entender y no le importa que le entienda, y ella pues obviamente no le puede responder y aún así la va a quemar. mm, es muy curioso todo lo que has hablado y además, mira, abres cosas que se me habían olvidado, pero mira, cuando hablas de los cerdos, otra de las historias de la película es que en esa época en Europa no había cerdos rosas Mm. y todos los cerdos que utilizaron para la película eran rosas y los tuvieron que teñir de negro. Guau. O sea, luego lo de la risa. Lo de la risa tiene cierto sentido por el Génesis, ¿no? Ujú, Eh, Aquí se habla en el Génesis, bueno, se habla de Sara, de la esposa de Abraham, ¿no? Que cuando Dios se le aparece y le dice que vas a tener un hijo y ya tenía muchísimos años, dice que se ríe de Dios. mm, Y esto es lo que utiliza la Iglesia para decir que nadie puede reírse de Dios. O sea, Dios puede hacerlo todo, ¿no? Entonces la risa tapa un poco, tapa un poco la, tapa un poco el poder de Dios. Y también la risa tapa el miedo. Cuando nosotros tenemos miedo en una situación normal, ¿qué pasa? Es verdad que nos entra esa risa a veces, que es una risa irracional, ¿no? Luego está la risa natural, que es la que te produce cierta simpatía y gracia por cualquier cosa que sea. Y entonces la iglesia la considera enemiga, la risa del conocimiento. O sea, la risa corrompe, la risa destruye y yo creo que no tiene en absoluto nada que ver. Es al contrario, la risa es liberadora, porque la risa lo que hace es liberar, ¿no? O sea, te hace sacar, incluso consumir mucha energía. Cuando uno se ríe completamente entregado a la risa, es el acto humano que más músculos mueve del cuerpo humano. Entonces, quiero decirte, es algo realmente maravilloso. Pero es verdad que lo que tú decías de la risa es un tema que es muy importante en la película, porque de hecho el libro de Aristóteles solo se quiere tapar porque habla de la risa y la comedia. ujú. O sea, solo se quiere tapar por eso, no por otra cosa. Y hay una escena en el que, no me acuerdo cómo se llamaba la base, el que era uno de los que fallece, el que aparece con, el que era negro. Cuando está leyendo el libro, se está partiendo de risa. Sí. O sea, y ya te digo, y me parece muy, muy interesante el tema de la risa. Eh, es que todo, si fuéramos escena por escena, sacaríamos muchas cosas de esta película, porque ya te digo que sobre todo se basa en una simbología absolutamente bien trabajada. El trabajo de Jane Jackson Ott es bestial, es bestial. Para mí me parece magnífico. Magnífico porque hay un análisis de todo lo que, o sea, porque el fuego también, el fuego, que es Ujú. un elemento que aparece al final, el fuego ya sabemos que es algo que se considera purificador, ¿no? Pero ¿qué pasa con el fuego? Que a la vez que es purificador, es destructivo, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el fuego al final en la biblioteca? Ha matado el conocimiento. Pero ¿qué pasa con ese conocimiento? Esto es como cuando matan a alguien y hacemos de él un héroe, ¿no? El conocimiento al final acaba siempre aflorando, existe, no lo puedes matar. Ese es el nombre de la rosa. El nombre de la rosa, y esto sí que lo tengo apuntado porque lo quiero decir exactamente, o sea, el nombre de la rosa, para mí lo que significa es que tú, espérate, a ver dónde lo tengo, porque ya es que ni me acuerdo, esto lo tenía apuntado porque si yo no lo quiero, esto, aquí está, aquí está. Dice, de la rosa al final solo queda el nombre desnudo. Es decir, las cosas mueren, Ujú. pero no muere su nombre. No muere su nombre. Puede desaparecer un libro, pero el libro existe. Mientras que haya existido, mientras haya conocimiento, mientras se haya transmitido ese conocimiento, nunca dejará de existir. Como las personas. Las personas cuando fallecen, yo siempre digo, solo mueren cuando nadie la recuerda. Pero en el momento que alguien la recuerda, la muerte no es más que un tránsito. ¿A dónde?
unos pensamos que es de una manera, yo pienso que es un tránsito a un punto mejor, y hay gente que dice, pues bueno, pues aquí nos quedamos. Tan válido lo uno como el otro, porque todavía que yo sepa, nadie ha vuelto de allí y nos ha dicho, oye, que aquí se está fenomenal. Porque igual más de uno nos iríamos pronto, yo lo sé, pero, pero vamos, que en realidad el título, que ojo, tiene mucha miga el título, porque el título no está claro, ni el propio Humberto Eco deja claro el porqué del título, ¿eh? No lo deja claro, aunque hay una inscripción en la novela que en latín que habla del nombre de la rosa, ¿no? Pero el significado en realidad no está claro, ¿eh? Entonces, bueno, también es otro punto bastante, bastante interesante de la película. Claro, que ahí, digo, voy a voltear un poco la idea porque justamente ahora que menciona eso del nombre, que es lo que queda, es muy interesante porque en la parte final de la película, y voy a citar a Atso ya muy, muy mayor, así lo dice, estoy muy viejo, Sí. dice, y ahora que estoy muy viejo, debo confesar que de los rostros que se me aparecen del pasado, el que veo más claro es el de esa joven con quien nunca he dejado de soñar durante todos estos años. Fue mi único amor terrenal, aunque nunca supe ni averigüé su nombre. Tu nombre. Y es muy interesante porque justamente, o sea, ahí ni siquiera tiene el nombre, pero sí tiene ese recuerdo, ¿no? Y sí Correcto. tiene ese momento que es un poco conectado también a lo que usted mencionaba, Mario, de esa escena que sí es importante en la que tienen el encuentro la campesina y Atso, porque a nosotros como espectadores también nos evoca eso, ese primer momento que tuvimos nosotros en algún instante, ¿no? Y que quizá y no necesariamente recordamos como los detalles pero tenemos la sensación, ¿no? De eso. Y al final eso también es un poco lo que nos queda, inclusive si ni siquiera tuviéramos el nombre, ¿no? Y bueno, otro elemento que quiero mencionar, porque sí lo queríamos mencionar y ya estamos en el cierre casi, querido Mario, pero podríamos pasar horas y de verdad he disfrutado mucho esta charla. Este, Igual. el horror y la tristeza que sentimos al ver al personaje de William, al ver cómo los libros se van quemando, pero también tiene esa decisión, porque pues él está dispuesto a morir entre los libros, ¿no? O sea, si yo creo que si le hubieran dado a elegir su muerte perfecta, pues él hubiera dicho, pues junto con los libros, ¿no? Pero también en esta cosa a través del amor pues dice, pues está Atso, ¿no? Y después de toda la discusión que tuvieron, porque el propio Atso le dice, a ver, es que usted ama más a los libros que a las personas, ¿no? Y es de esos cuestionamientos duros que le dice. Y pues nada, ahí, aunque el propio Atso también dice, no, pues ya se murió ahí porque pues, se quedó con los libros, William tiene este momento de luz, de decir, el amor termina ganando y termina dándole un espacio más importante a Atso que a los propios libros, ¿no? Claro, es que el que lo disfruta lo recuerda. Por lo que se intuye tanto en la novela como en la película, Guillermo es completamente célibe, o sea, no ha probado, ¿no? El amor terrenal, como dice realmente el texto, ¿no? Entonces, claro, el que lo prueba y más con aquellas imágenes, esas imágenes son imborrables. Ujú. Todos nos acordamos, yo personalmente, por lo menos, a mí me pasa y conozco mucha gente, nos acordamos de la primera persona que nos enamoramos, porque es algo muy que va muy adentro, se te queda grabado y se te queda grabado además con cierto cariño, acabe como acabe luego la historia, o se te queda, porque es un despertar a algo que tú no conocías. Es cierto que hay gente que es capaz de suplir todos estos sentimientos por otros, ¿no? Y Guillermo lo hace con los libros, con el conocimiento, y otra cosa muy importante que no debemos olvidar, la representación en la película, tanto de la luz y la sombra, esas velas, esas antorchas. La luz es conocimiento, la sombra es el miedo, la ignorancia. Eso se ve muy bien durante casi toda la película, ¿no? Pero cuando acceden a la biblioteca y van con esa luz entrando en esos pasillos oscuros, van entrando al conocimiento, ¿sabes? Entonces, no sé,
es todo maravilloso. Quizás lo más importante, y ahí estoy contigo, y lo que menos a veces nos damos cuenta, y me incluyo en ello, es que el amor por encima de todo prevalece. Y tu apunte es realmente brillante, porque es cierto que nos vamos a temas más como era el propio Guillermo, ¿no? Más pragmáticos, ¿no? Más visuales, más detectables a simple vista, pero el subtexto de esta película se acomoda o descansa en el amor, porque el amor al final es ese gran elemento que hace todo posible. Y yo creo que en esta película, incluso el propio amor que tiene Guillermo por Atso, porque se nota que hay un vínculo especial, que quizás porque se vea él como el jovencito o lo que sea, pues es también muy destacable. Sí, pues yo nada más voy a lanzar dos elementos más antes de pasarle la palabra y que también usted nos dé algunos elementos que se nos hayan podido ir, querido Mario. En esta situación en la que nos encontramos en el mundo, en el que tenemos pues, la posibilidad de tener acceso a todo el conocimiento del mundo, Sí, me resuenan las palabras de Jorge, en donde él está justamente diciendo, sí, o sea, tenemos la capacidad de la preservación del conocimiento, pero dice, no de la búsqueda. ¿No? Que eso es, resuena muy fuerte, ¿no? eso es, Y eso luego, es. y luego otro elemento que, bueno, pues lo mencionábamos y ya no nos clavamos mucho en el tema del thriller, William de Baskerville, como el perro de los Baskerville de Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Y también, pues sí, es una película que me recuerda mucho a Sherlock Holmes. También entiendo por qué le gustaba mucho a mi mami, porque tenía ese elemento, porque finalmente William es como Sherlock, Atso viene siendo como un muy joven Watson, que Un además nos WhatsApp. va contando la historia. ¿No? Y pues sí, estamos en este elemento de búsqueda de qué es a lo que más peso le da Jean Jacques Annaud que de todo el mundo que tiene de la novela. ¿Algo más con lo que quiera usted cerrar, Mario? Yo simplemente me gusta comentarlo porque hay gente que luego no lo investiga y se menciona al comienzo de la película que esta historia es un palincesto. Mm, Esto, para el que no lo sepa, porque tiene mucha importancia, la película es un palincesto, ¿por qué? Porque un palincesto era cuando se aprovechaba un pergamino escrito, se borraba lo que tenía y se escribía encima. Entonces la película en realidad es una adaptación de una novela. Por eso se menciona el palincesto. Es una palabra preciosa. A mí todas estas palabras que descubres de vez en cuando, pues te dan cierta alegría, ¿no? Y además que es algo que tienes ahí para... Y luego como final así un poco general, es una película que cualquiera debe de ver. Debe de ver sin miedo. Quiero decir, quien tenga prejuicios con la religión, quien tenga prejuicios con otra serie de cosas, que la vea, porque no es el objetivo de la... Esta no es una película que trate de convertir a nadie, sino todo lo contrario, trata de descubrir el conflicto que hay en la iglesia y a través de la palabra, que es maravillosa. Ves cómo actúa la Inquisición y ves cómo actúa la palabra. ¿Con cuál de los dos métodos te quedas? Evidentemente, con el de la palabra, ¿no? Entonces es muy demostrativa, es muy positiva, ¿eh? Y también da un poquito de respiro a una iglesia que siempre ha sido estigmatizada, ¿no? O sea, que había gente que realmente querían sacar esto adelante a través de la palabra y a través de la lógica. Es decir, los franciscanos, si lo llevamos hoy, eran auténticos comunistas. sí. Claro, o sea, claro. Entonces, lo que pasa que nosotros, no, es que la iglesia siempre ha sido, bueno, la iglesia siempre ha sido, o sea, la iglesia ha tenido sus cosas, como todo, ¿no? Y evidentemente ha tenido mucho poder y el que ha tenido poder siempre lo ha empleado mal. Esto Mm, está claro y es evidente. Que es lo que decías tú un poco. Pero yo quiero desvincularme de los que han tenido el poder porque a mí realmente, oye, el Vaticano puede decir X, tal. Yo haré caso a lo que creo que desde mi propia creencia es útil y desde el conocimiento. Hay cosas que son muy sencillas y que son del día a día y que todos entendemos y que no hace falta la justificación de una religión, pero sí ayuda a tenerla. Sí ayuda a tenerla. Entonces, bueno, película recomendable que ha envejecido fenomenal, interpretaciones maravillosas, iluminación, que es de un italiano, se llama Del Colli,
perfecta, luego un diseño de producción maravilloso, porque todos los edificios, la abadía no existe como tal, solo para interiores, la abadía se construyó pegada a Roma, y de hecho se incendió, bueno, de hecho ha sido la estructura más grande que se hizo en Europa, por lo menos hasta la fecha, que se había hecho en Europa para una película. Y que es una película que también, que quiero decirlo, que fracasó completamente en Estados Unidos y que en Europa arrasó. O sea, en Europa arrasó. Costó 17 millones y se recaudaron en total 77 millones. Fue un auténtico éxito. O sea, fue un auténtico éxito. Y relanzó la carrera de Sean Connery completamente. Así como le duró poco al pobre Christian Slater, que a partir del 2000 su carrera empezó a bajar y a bajar y a bajar y a descender a los infiernos y no se recuperó nunca. Y está mi Dios, que es F. Murray Abraham, con otra de mis películas favoritas, que es Amadeus, que también sería para hablar largo y tendido, vamos. Pues querido Mario, lamentablemente, como sucede con muchas de las películas que recomiendo en este podcast, pues como que permanecen en esa biblioteca de la torre encerradas porque no está disponible en plataformas. Entonces, pero búsquenla, porque seguramente van a encontrar ese espacio donde van a tocar una caja con unas figuras, y entonces van a encontrar el pasadizo secreto para llegar a donde están esas otras películas. Entonces, búsquenla, van a encontrarla, seguramente está ahí no seguramente, está en la red, pero bueno, yo no les dije del camino, simplemente ustedes fueron los que llegaron a ella, ¿verdad, Mario? ¿Y dónde podemos seguirlo, Mario? Porque es muy activo en las redes, sobre todo en X, y pues nada, una vez más agradecerle la charla. Pues nada, gracias a ti, ya sabes que me puedes seguir en mi cuenta, es @Mario de Tamir1, y nada, me encanta hablar con la gente. O sea, aquel que me pregunte algo, yo voy a estar disponible para él, como he estado para ti, y que ha sido un auténtico placer. Me encanta haberte conocido, de verdad, te lo digo, me lo he pasado fenomenal, eres una persona muy entrañable y muy empática, y da gusto hablar contigo. No nos conocemos más que de ahora, o sea, y me lo he pasado muy bien. Se lo agradezco, es mutuo el sentimiento. Justamente yo también por eso tengo un podcast, ¿no? Para conocer gente, y pues el cine nos permite también además conocer a los realizadores, conocer a la gente que está detrás de ello. Y pues nada, me llevo el palimpsesto, término que se refiere justamente a un manuscrito antiguo que conserva huellas en una escritura anterior que fue borrada. La palabra proviene del griego palin, que significa otra vez, y psain, que significa grabar. Me la voy a llevar y va a ser uno de los elementos que voy a traer siempre hablando de estas adaptaciones. Mario, mucho éxito, muchas gracias y más cine. Pues eso, mucho cine. Un placer, Enrique. Bueno, pues yo me despido, nos escuchamos en un próximo episodio. Esto es Pantalla y Memoria, cada martes un nuevo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria, el arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa, MX.